¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a saber cómo podemos movernos, cómo navegar dentro de la interfaz de SolidWorks. Para esto les he preparado un cubo que nos muestra las vistas que tenemos ya pensando en 3D. Entonces vamos a saber cómo nos movemos en este entorno. El scroll del mouse, cuando tú lo ruedas hacia adelante o hacia atrás, aquí estamos rodando hacia adelante, rodamos hacia atrás. Quiero destacar que estamos haciendo zoom in, zoom out. O sea, me acerco y me alejo de la pieza. Pero nota que el mouse está encima de la pieza. Si yo muevo el mouse hacia un lado y hago el mismo movimiento de hacer el scroll hacia adelante o hacer el scroll hacia atrás, la pieza sale de la interfaz. Y podríamos pensar, ya la borré, se desapareció. Cuando esto sucede, lo que tú tienes que hacer es ir al árbol de operaciones. Si aquí están tus operaciones, entonces tu pieza está fuera de vista. La puedes regresar con la letra F y centra tu pieza nuevamente en el entorno. Entonces, lo mismo sucede si lo hacemos desde el lado derecho. Desaparece o lo centro con una letra F. También hay varias maneras de ir a las distintas caras, a las distintas vistas, pero usando atajos. Por ejemplo, si tocamos la barra espaciadora, podemos ir directamente a la vista superior, barra espaciadora, inferior, etcétera. Así podemos tocar cada una de las vistas. Con eso ya no te perderás de el lugar exacto en donde quieres diseñar. Ahora, si lo que tú quieres es mover la pieza, pero de una manera donde tú lleves el control de la rotación, que no se cambie de cara totalmente, sino que tú lleves ese control, entonces lo que vamos a hacer es oprimir el scroll del mouse, que es la bolita con la que alejamos y acercamos, lo dejas en opresión y mueves la pieza, de tal manera que esta pieza va a empezar a rotar de acuerdo a cómo se va moviendo el mouse. Y así es como tú cambias la orientación entre una cara y otra. Si esa cara no te queda del todo de frente hacia ti, lo que en SolidWorks se llama normal A, puedes ir y seleccionarlo tú con la barra espaciadora y seleccionas normal A, o puedes ir aquí arriba a donde están las vistas de orientación y seleccionas normal A. ¿Has notado que cada vez que nos ponemos encima de una vista tiene un acceso directo? Por ejemplo, te cito, la vista frontal, control 1, la vista superior, control 5. La gran mayoría de los diseñadores no se aprenden las vistas de memoria. Yo te recomiendo que tú sí lo hagas, pero en realidad iríamos con el teclado oprimiendo control y números del 1 al 8. Vamos a revisar cuál es cuál. Control 1, control 2, control 3, control 4, control 5, control 6 y la más buscada de todas, que es la vista isométrica, control 7. Ahora, si tú tocas una cara y oprimes control 8, se va a esa cara en específico. Si toco otra cara y oprimo control 8, entonces se va a la cara que has tocado y se pone de frente o se pone normal A. Espero que esta información te sirva para que te manejes con mayor soltura dentro de SolidWorks. Eso es todo de mi parte. Soy José Luis Saucedo. Si esta información te representa valor, te agradezco un like y estamos en contacto. Que tengas excelente día.